Esta imagen corresponde a la unión o la conexión que tiene el sistema nervioso central a nivel medular con el sistema nervioso periférico. En el centro está la médula espinal. Lo oscuro en el centro son las astas anteriores, las más gruesas, las posteriores, las más delgadas. Las astas anteriores contienen somas de neuronas motoras, las astas posteriores tienen somas de neuronas sensitivas. Y las raíces que se están desprendiendo de los costados de la médula espinal, hay raíces que son posteriores y raíces que son anteriores. Las raíces posteriores llevan información desde el sistema nervioso periférico hacia los cuerpos de neuronas de las astas posteriores que son sensitivas, en lo que tiene que ver con el relevo de las sensaciones de tacto. Y las raíces anteriores sacan la información desde las astas anteriores que son motoras a través de esas raíces para unirse con el sistema nervioso periférico, formar nervios y así llegar a los sectores que tienen que conectarse nerviosamente para moverse. Este esquema muestra el camino de forma general, lo que tiene que ver con la percepción de los estímulos para llevarlos a la médula y llevar los estímulos motores desde la médula hacia los músculos. En la parte central está la médula espinal encerrada en la columna, están las astas anteriores, la parte superior de la imagen, y las astas posteriores en la parte inferior de la imagen. Lo que tiene que ver con el control motor, la movilidad voluntaria, se hace o se manda la orden desde las astas anteriores, desde los cuerpos de las neuronas. Se saca la información de ahí a través de las raíces ventrales, y las raíces ventrales, cuando salen de los forámenes intervertebrales, forman nervios y esos nervios llegan a los músculos para darles la orden de que tienen que moverse. Ese es el camino del control motor, ¿ya? Que está pintado con una raíz y nervios de color rojo. Lo que tiene que ver con las prolongaciones de color azul muestran los diferentes nervios que están captando los estímulos de tacto, ¿ya? Esas franjas de color azul llevan esa información hacia el ganglio de la raíz dorsal, que es un levantamiento antes de llegar a la médula espinal. Estos son cuerpos de neuronas del sistema nervioso periférico que son sensitivas. La información viene de este esquema que tiene que ver con o representa la piel. Acá están los receptores de tacto. Esa percepción se transporta a través de estos nervios de tipo sensitivo, llegan a este ganglio de la raíz dorsal, que es un relevo de cuerpos de neuronas sensitivas. Las raíces dorsales llevan la información a las astas posteriores. Esto ya lo hemos visto, ¿ya? Lo que tiene que ver con los diferentes receptores de tacto, temperatura y dolor que se encuentran en la piel. Estos variados receptores envían esa información a los nervios para que esto llegue al ganglio de la raíz dorsal, y el ganglio de la raíz dorsal, que son cuerpos de neuronas del sistema nervioso periférico, le manda la información a las astas posteriores, que son cuerpos de neuronas de tipo sensitivas. Esto muestra o es un esquema de cómo funciona la médula espinal de forma independiente. Se produce un golpe en el tendón del cuádriceps. Eso es percibido por receptores que tienen que ver con presión y tacto. Esa información es enviada a través de estos nervios que son sensitivos en el sistema nervioso periférico al ganglio de la raíz dorsal, que son cuerpos de neuronas de tipo sensitiva. Le pasan la información a las raíces dorsales y la raíz dorsal lleva la información a las astas posteriores que son sensitivas. Las astas posteriores le pasan la información a las astas anteriores, que hay cuerpos de neuronas de tipo motoras. Estas mandan prolongaciones de neuronas a través de la raíz ventral, salen por el foramen intervertebral, forman nervios y llegan con la información hacia el músculo cuádriceps para que él se contraiga y produzca el reflejo de la extensión de rodilla. Esa es una función de la médula en que ella trabaja con una sensación de tacto, le pasa la información desde las astas posteriores a la asta anterior para realizar un movimiento de tipo reflejo. La médula espinal puede actuar utilizando más de uno de los segmentos que ella tiene. En el ejemplo anterior solamente se usaba un segmento medular. Una neurona sensitiva, una neurona motora. En este caso, lo que intenta explicar es que la información puede viajar a varios segmentos medulares y para luego descender y formar
un movimiento. La persona pisa un clavo, se capta este estímulo de dolor, el estímulo de dolor es transportado a través de los nervios sensitivos a la médula espinal, al ganglio de la raíz dorsal, que son cuerpos de neuronas del sistema nervioso periférico. Estas le mandan la información a través de la raíz dorsal a las astas posteriores, que son sensitivas. Estas envían la información a astas anteriores, que son motoras para movilizar el segmento, pero no solamente a los músculos que están tomando contacto con el clavo, sino que puede enviar la información a segmentos medulares superiores para enviarle la información de que hay que realizar un movimiento, no solamente a un músculo, sino que a varios músculos, por ejemplo, a músculos del pie, de la pierna, de la rodilla, del muslo. Es así como se puede compartir la información a varios segmentos medulares superiores. Y en lo que tiene que ver con la función de la médula espinal, en la cual ella transporta la información por sobre la médula espinal en sí, sino que lleva la información a sectores más altos, por ejemplo al sistema nervioso encefálico, puede conducir la información al tronco, al cerebelo o hasta llegar al cerebro, a las áreas sensitivas primarias. Las áreas sensitivas primarias perciben que se está sintiendo alguna sensación y pasa esa información a las áreas motoras principales del cerebro para que ella formule una idea, un esquema de qué es lo que se va a mover. Se desciende la información hasta la médula espinal, hasta llegar a los segmentos o las astas anteriores con la información para que se realice un movimiento que es más complejo. Entonces, la médula espinal puede funcionar a nivel segmentario, un segmento, una sensación, astas posteriores, astas anteriores del mismo segmento, se produce un movimiento de tipo reflejo. O llevar la información a varios segmentos de la médula superiores para movilizar una mayor cantidad de músculos o grupos musculares. O también para realizar ideas y tener o percibir sensaciones más complejas, la información puede viajar a través de los nervios sensitivos, al ganglio de la raíz dorsal, a las astas posteriores, enviar la información a través de los fascículos, a ascender a través de la médula espinal, llegar al tronco encefálico, que haga relevo ahí la información sensitiva, llegar a los núcleos de la base, que son cuerpos de neuronas encerrados en el centro del cerebro, y llevar la información a los centros sensitivos primarios del cerebro. Que los centros primarios del cerebro le pasen esa información a los centros motores principales, se formule un esquema, una idea de qué es lo que se va a movilizar, cuántos segmentos se van a movilizar, y su sincronización, y enviar la información motora de forma descendente a través del cerebro y sus fascículos, el tronco encefálico y sus fascículos, la médula espinal y sus fascículos, que son prolongaciones de neuronas, hasta llevar la información a las astas anteriores y realizar un movimiento complejo. ¿Qué tiene que ver esto? Si son varios segmentos medulares y, como ustedes saben, la porción cefálica alta tiene que ver con el control de lo que pasa en el cuello, la porción cervical baja tiene que ver con el control del miembro superior, las porciones torácicas tienen que ver con el control del tórax y el abdomen, la porción lumbar tiene que ver con el control del abdomen, la pelvis y el muslo medial y anterior, y la porción sacra tiene que ver con el control de pelvis por posterior, muslo posterior, rodilla, pierna y pie. Por lo tanto, dependiendo de a qué nivel es la lesión de tipo vertebral, como es el estuche de protección, puede dañar de forma directa o indirecta a la médula espinal. Dependiendo a qué nivel haya sido el daño, las consecuencias de incomunicación en lo que se quiere sentir o movilizar van a ser parciales o completas.